Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Estamos Buenas tardes. esperando, como Hola siempre. Mauricio. Hola, Bueno, Ori. 5 minutos y ya empezamos. Si damos bien, bien. tiempo Mm. a que ingresen.
Bueno, si les parece, vamos empezando. ¿Están listos? ¿Estamos listos todos? Bueno, en principio una parroquial subí al Drive. Por ahí vi una pregunta que también se refería al trabajo práctico. En el Drive está subido las consignas y cómo es el trabajo práctico. Yo subí la charla del día anterior con un título, ya les digo, de conceptos básicos en formato PowerPoint, lo subí. Subí 2 PowerPoint, conceptos básicos en el análisis de políticas públicas, la primera parte referida a qué es un problema público y la segunda a las definiciones de políticas públicas. Hoy vamos a cerrar este segmento de los conceptos básicos. Creo que va a terminar de cerrar un poco todo porque vamos a hablar del diseño y de los instrumentos de políticas públicas, por cual ya vamos a desembocar en nuestro tema, que son las herramientas, el menú de herramientas que tenemos disponibles al momento de pensar y al momento que se nos presentan políticas públicas de fauna urbana. El tema de el diseño de la política pública hace referencia a la consideración durante la etapa de formación de la misma, del rol que van a desempeñar, tanto en el armado como en la implementación, de tanto los organismos públicos como la población a la que se le va a aplicar la política. Birkeland, que lo hemos utilizado y lo utilizamos bastante en la clase anterior, lo hemos mencionado, define al diseño de las políticas públicas como un proceso por el cual estas son delineadas y que implican tanto un análisis técnico como un proceso político. Y tienen como finalidad alcanzar una determinada meta. Reconoce entonces, por un lado, el proceso racional, técnico, el proceso político, y muestra 3 características que aparecen en la etapa de diseño. Por un lado, el proceso, como habíamos visto, comienza con la identificación de un problema. En base a ese problema se diseña una intervención con la finalidad de resolverlo o de mitigarlo. Y eso supone un proceso en que se va descomponiendo el problema en sus elementos constitutivos. Se identifican sus características, sus causas, las interconexiones, sus consecuencias. A partir de eso se diseñan. Conjuntamente se establece un proceso de evaluación. Nosotros, cuando a los que les toque ir a discutir o que nos llaman, cuando nos llaman para decir tenemos un proyecto, un legislador, el Poder Ejecutivo de algún lugar, tenemos un proyecto, siempre en general miramos esta parte, ¿cuál es la intervención? Y en general el déficit que tenemos al momento de discutir es esta parte que viene ahora, que es importante en el diseño, y es importante cuestionarlo, preguntarlo y problematizarlo también, que es el proceso de evaluación. Porque este proceso de evaluación tiene que formar parte del mismo diseño de la política. Si no, nace huérfano, nace rengo, y vemos lo que pasa con muchas leyes que no establecen metas, no hay manera de evaluar el rendimiento. Porque este proceso de evaluación que tiene que estar presente es el que nos va a establecer las obligaciones con respecto a la entrega de información, que es útil tanto a los tomadores decisores como a los otros actores que actuamos en el proceso de las políticas públicas. Y por último está la dimensión política, que siempre está presente y que se expresa con algunas características.
En principio, cuando estamos en el proceso de trabajo de las políticas públicas, aparece siempre una confrontación de intereses que se da en torno al conocimiento de cuál es el problema, cuál es la carencia social que hay que resolver y cuáles son las prioridades, en la demanda que hacen los distintos sectores de cómo el Estado tiene que resolver el problema, y por supuesto en los contenidos específicos que va a adoptar la política. Y hay que tener en cuenta que al momento de que esta se formula y al momento de tomar una decisión, siempre va a satisfacer unos intereses y no a otros. Y esto es lo que se somete a discusión y a controversia, ¿cierto? Para establecer, voy a tomar el modelo de un politólogo que se llama Bardach, que establece 8 pasos que se dan en el proceso técnico racional y que nos van a servir para este desglose para poder pensar lo que se nos somete o para poder pensar lo que queremos hacer. Los 8 pasos son la definición del problema, la de recolectar evidencia, la de construir alternativas, la de seleccionar distintos criterios, la de proyectar resultados, analizar pros y contras, decidir y presentar el caso. El aporte que hace Bardach al presentar su esquema de 8 pasos es que ofrece un método estructurado de trabajo técnico para encarar el diseño de políticas. Y ahí le agrega que, ¿sí? ¿Te animás a repetir esos 8 pasos? Que me parece súper interesante poder tenerlos esquematizados. Sí, igual este PowerPoint termina la clase y sube para que lo tengan todo, ¿no? No lo estamos viendo el PowerPoint. No porque bien, me gusta, se ve chiquito, me parece que en las presentaciones confunde más de lo que distrae más de lo que aporta, pero como cuando termina la clase lo subimos y cada uno ya lo tiene para ver. Los 8 pasos son definir el problema, recolectar evidencia, construir alternativas, seleccionar criterios, proyectar resultados. ¿Más despacio? Bueno. Sí. Analizar pros y contras, decidir y presentar el caso. ¿Se podrá repetir? Sí, ¿cómo no? Gracias. Definir el problema. Recolectar evidencia. Construir alternativas. Seleccionar criterios. Proyectar resultados. Analizar pros y contras. Llegar a la decisión y presentar el caso. Genial. Bueno, lo que agrega este autor es que no necesariamente se da la secuencia presentada en cada problema y que tampoco todos los pasos están presentes en toda política, aunque sí, el primero y el último se van a dar en todos los casos. En el diseño de la propuesta o alternativa, y considerando estos 8 pasos señalados y considerando que no sean todos, lo podemos de alguna manera agrupar todo el proceso con 3 características, que es el de la comprensión y caracterización, el de la definición de la intervención, y después, por último, la elección de los instrumentos a través de los cuales se va a materializar la política. Estas 3 características vienen a resolver de alguna manera los 8 pasos. La comprensión y caracterización del problema, una vez que el problema ha sido establecido como tal, es necesario comprenderlo para luego constituir las propuestas orientadas a resolver. Acá hay que hacer una relación, me parece importante, que establece Bardach. Es que en los ambientes políticos,
y es algo en la que nos enfrentamos todos los que tenemos experiencia en discutir estos temas, vamos a encontrar siempre algo que sucede, es que desde la política siempre los problemas son identificados en términos muy generales, con mucha simplicidad y con mucha ambigüedad. Porque es la manera de operar la política, porque con eso logran extender de una manera la convocatoria a segmentos amplios y obtener algún tipo de respaldo de la causa que están reivindicando. Y esto es muy así, tanto que y por eso es importante el proceso y es importante las preguntas que nos hacemos y las preguntas que hacemos, es que si los problemas fuesen definidos con precisión en el ámbito de la política, y hubiese claridad respecto a quienes afecta, a sus alcances y consecuencias, seguramente quedarían de lado, nos interesarían a aquellos que se ven afectados, y también podrían quedar, ya generarse una oposición desde el punto de vista de aquellos que se van a sentir perjudicados. En todo proceso de elaboración vemos siempre esta característica de ambigüedad, de falta de definición, de presentar líneas más o menos generales con el sentido de ir avanzando, y por eso también digo que muchas veces queda de lado el tema de la implementación, quién lo va a implementar, y queda de lado el tema del control, porque no hay interés real de mostrar esas cartas. Entonces somos nosotros los que al momento de tener que discutir, tener presente esto para poder sacarle un mayor rédito a nuestras intervenciones. Y acá sugiero algunas preguntas que siempre tenemos que tener como herramienta en nuestro portafolio. Y desde el cual trabajar y desde el cual vamos a poder generar nuestras iniciativas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el problema que nos están presentando? Ustedes sabrán que muchas veces el problema está planteado en términos, y ya lo hemos hablado, en términos que son inequitativos y ya de por sí implican un prejuicio y implican casi una decisión sobre la situación de los animales de la fauna urbana. El segundo problema es, la segunda pregunta es: ¿por qué esa situación es un problema? Cualquiera sea, y lo digo desde el punto de vista en que estemos nosotros elaborando una propuesta, tener estas respuestas preparadas también para nuestra presentación, como cuando se nos presenta, poder salir de la ambigüedad de que presentan estas situaciones. ¿Qué consecuencias negativas genera? También es importante preguntarse y preguntar a quién y a cuántos afecta, cuál es el tamaño del problema, cuál es la evolución del problema a lo largo de la historia reciente o más lejana, el estado actual, y qué ocurriría también si no se interviene, porque muchas veces, ya lo hemos visto en las definiciones, la definición de política pública abarca tanto lo que el Estado decide hacer como lo que decide no hacer. Muchas veces el Estado, en este balance de acciones y consecuencias, determina que si no interviene, probablemente los problemas no se agraven o no genere un malestar social, y deciden intervenir. A estas preguntas le podemos agregar en nuestro análisis, indagar si hay alguna política pública que haya abordado el problema, si hay otras intervenciones en áreas próximas, ¿no? Y qué consecuencias han generado. Cuando me refiero a áreas próximas, es el hecho de tener ejemplos de cómo han funcionado distintas soluciones en otros ámbitos geográficos o políticos. Y entonces aportar todos esos elementos relevantes, tanto cuantitativos como cualitativos, acerca de la situación. Puede ser, Sergio, Sí. una de las cosas que, bueno, primero que a mí personalmente más me preocupan, pero que se repiten generalmente, tienen que ver con esto de la falta de seguimiento capaz, o la falta de
de análisis de los resultados, las alternativas, que no están previstas en la mayoría de las políticas públicas que se nos presentan o que terminan siendo aplicadas, estos criterios de análisis en los que después vamos a ver si son eficientes o no, y tampoco nacen estas políticas públicas con protocolos de acción. Digo, por lo menos en nuestra experiencia, hablando más bien por la ONG en la que trabajo, lo que se nos ha planteado en torno a determinadas reivindicaciones son leyes que no tienen siquiera un protocolo de aplicabilidad o criterios de gestión entre los propios actores que las van a llevar a cabo. Es clave, lo que vos planteás es clave, y es tan clave como el hecho, vos recordarás que dijimos que una política pública es un proceso y no es una ley, que las leyes a lo sumo establecen algunos criterios, algunas pautas que después se van a concretar, digamos. Y también sabemos, como abogados, digo, en general, la letra chica está en la reglamentación normalmente, y en materia de políticas públicas no solamente está en la reglamentación, sino en todo aquello que va a definir la implementación. Con lo cual, las preguntas son pertinentes y tienen que estar incluidas, y tenemos que tener y seleccionar criterios en base a lo que se nos plantee, criterios que sirvan para un control. Yo hoy les voy a pedir disculpas, estoy un poco enfermo y estoy un poco lento, estoy como muy congestionado, muy mal, estoy tratando de llevar esto adelante de la mejor manera posible, pero no tengo, bueno, si normalmente tengo mucha lucidez, hoy tengo menos, así que les pido disculpas por la Sergio, lentitud. Sí. Bien, aclarado el punto. Te traslado una pregunta que vi hoy antes que se me pase. Perdón, alguien preguntaba... Disculpame, ya te dejo. Sí. Es importante, pues ya me olvidé. Es importante establecer indicadores en cada política pública que nos van a demostrar la eficacia, la eficiencia de la implementación. Es importante tenerlos predefinidos y llevarlos y ponerlos a consideración y tratar de incluirlos en la discusión. Sí, ahora sí, dale, porque si no me olvido, ¿no? No, la pregunta es concreta y tenía que ver con algo que dijiste recién, mencionaste los criterios y no quería dejarla pasar, que decía, ¿qué quiere decir seleccionar criterios? Bueno, seleccionar criterios. Una es esta, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser los indicadores que nos van a demostrar la eficacia de la política? Suponete que estamos hablando de castraciones. ¿Es un número sobre la población? ¿Es un número cerrado? Es lo que haya, ¿viste? Porque cuando vos vas a discutir, y bueno, depende de los recursos, siempre es una ambigüedad, una generalidad. A eso me refiero. Dependerá de cada situación concreta, y tal vez, y lo que podemos hacer en todo caso es, ahora cuando bajemos a cada herramienta, ver cuáles son los indicadores que nos van a servir para poder, quiénes van a trabajar en la política pública, digo, ¿quién lo va a implementar? ¿Va a ser algo cerrado? ¿Va a haber un criterio donde después de acceso a la información para que pueda haber un control? Estamos reclamando de alguna manera, planteando que las políticas públicas deben abrirse, ¿no? que deben ser abiertas. Nuestro trabajo tiene que ser... tenemos leyes de acceso a la información pública que se utilizan muy poco y que son bastante restrictivas. Bueno, empezar a trabajar desde cuestiones intersectoriales que vayan atravesando estas cuestiones y empezar a tenerlas en cuenta, porque el diseño es mucho más amplio que pensar un plan de castración, que pensar un refugio municipal, que pensar ponemos un chip. A eso me refiero. Por eso tiene tanta trascendencia y tanta importancia en este tema de políticas públicas empezar por el principio, que creo que lo vamos a reiterar más de una vez, que es definir dónde está, cuál es el problema verdaderamente, para poder después sacar todo este tema de definir criterios, tomar decisiones, tomar posición, hacer, no hacer. O sea, lo primero siempre va a ser definir el problema. Si es un problema en sí mismo, ¿quién define el problema? Pero bueno,
Creo que eso es lo importante. Sí, ¿te acordás con lo que veníamos hablando? Que cuando estuvimos hablando de la definición del problema, decimos, es importante no solamente lo que se define, sino quién lo define. Bueno, hoy este segmento estamos parados en que somos nosotros los que estamos en una situación, ya sea de discutirla o de planificarla. Bueno, somos nosotros, supongamos que somos nosotros que los que estamos discutiéndola. Y hay otros actores que también van a venir con sus propuestas. Entonces, cuanto más fundamentados estemos, cuanto mejores herramientas manejemos, cuanto mejor sea la calidad de nuestra intervención en cuanto a los planteos que hagamos, y a las preguntas que hagamos, más útil va a ser esa intervención. Sabiendo que después hay otras instancias de decisión que ya las tenemos bien. Entonces, cuando hablamos del problema, es pertinente esto. Porque nos vamos a encontrar con eso, sí, queremos sacar a los perros de la calle. Bueno, una alternativa es que los perros estén en la calle, porque no entran en los refugios, porque no es bueno que estén en refugio. Una alternativa es el animal comunitario. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a hacer eso? Desde pobres animalitos que no, porque no se plantean de esa manera. Entonces, tal vez las preguntas pertinentes son, ¿y por qué esta situación que vos me planteás de la prohibición que es necesaria prohibir el perro callejero y cerrar las fuentes de alimentación? Cosas que ahora las vamos a ir viendo, es un problema. ¿Por qué entendés que es un problema? ¿Cuáles son las consecuencias negativas que genera? Ahí te van a decir mordidas, bueno, una serie de cosas. ¿Cuáles son los números? Digo, porque cuando se plantea, por ejemplo, los que hemos estudiado estos temas que dicen por las mordidas, ok, vamos a ver las mordidas. Y cuando vos vas a ver las mordidas son muy pocas. Y cuando vas a ver el componente de mordidas, el 85% de las mordidas se dan dentro del ámbito hogareño, no se dan con animales en situación de calle. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Digo, porque ese es el tipo de intervención que propugnamos, que vamos a estar preparados con un montón de herramientas y un bagaje que nos permita discutir estos temas, ¿no? Me parece que el ejemplo de la mordida es clave, porque realmente siempre se pone el acento en la mordida. Ok, cuando vamos a las mordidas... Es el elemento más común. Sí. Ahora, cuando aparecen los números son que no sostienen el nivel de la intervención pretendida, ¿no? A veces ni siquiera hay números. Hay municipios, chicos, quizás, en los que ni siquiera hay números, y digo, por ahí nos metemos en un tema que después se va a abordar, pero simplemente como a título anecdótico, si querés, o ejemplificativo, viene bien, que está tan vinculado esto con otros derechos, todo lo que se charló ya hasta ahora y lo que vos recalcaste, derecho a la salud, digamos, esto está vinculado con la seguridad pública. Entonces, cuando quiero bajar estadísticas para mantener una ciudad segura, tengo que ocultar, digo, como estrategia política, ¿no? Tengo que ocultar mordidas, por ejemplo. Entonces, cuando voy a querer hacer algo con los perros que muerden, no tengo estadísticas de mordidas. Digo, es una encerrona a veces en la que la propia política se termina metiendo. Y la gente por ahí no está muy informada de todo eso. Bueno, ahí no maneja todos estos elementos. Aporto un ejemplo cortito, pero me parece que relevante, de Uruguay, y es que justamente en estos términos, en los de, bueno, por fin se generó una política pública que vaya a retirar a todos los animales y los proteja, se generó un programa nacional de albergues, ¿no? Dentro de nuestra ley de protección animal en Uruguay, pero simplemente en la letra, simplemente en el artículo de la ley 18.471, porque realmente todos estos pasos que vos estás mencionando, Sergio, no se cumple ninguno. De hecho, las ONGs y bueno, la sociedad civil en general hemos solicitado un poco de información de, bueno, quiénes van a generar estos albergues, con qué fondos, privados, públicos, quiénes los van a gestionar, cómo se van a empezar a sacar estos animales de la calle, a través de qué mecanismos, coordinados con quién, ¿no? ¿Quiénes van a estar en el contralor de estas instituciones? Porque tampoco es cuestión de sacar a los animales, meterlos en un lugar, hacinarlos y que luego pasen las cosas como pasan. Y esto quedó solamente en la letra, y estamos bastante acostumbrados a esto, ¿no? A que la indignación pública, que es la que genera los movimientos y los cambios sociales, a mi criterio al menos,
se vea como apagada o aplacada con una ley, con algo que parecería ser un avance y que sin embargo a la hora de ser puesto en práctica termina siendo contraproducente. Nuestra ley 18.471, que es del 2009, en teoría, que es una ley contra el maltrato animal, en teoría generó un avance gigante, sin embargo, no fue reglamentada sino hasta el 2016, y luego del 2016, perdón, hasta el 2014. En el 2016 se volvió a modificar, en el 2017 se volvió a reglamentar, y no es hasta ahora, en el 2020, que se le dio algo de presupuesto, y aún así se sigue sin aplicar una política pública más que en la letra. Entonces está buenísimo esto que plantean como cómo realmente se piensa y se elabora una política pública, porque también nos estamos capacitando como contralor de aquello que se nos da desde el propio Estado, al margen de que es la posibilidad de presentar proyectos que impliquen una política pública con alternativas y todo lo que implica. Pero es muy bueno tenerlo presente porque a veces vemos en la letra algo que parecería ser interesante y decimos, bueno, el Estado se encargará de aplicarlo con todos sus recursos y de forma eficiente. Suerte con eso, ¿no? Bueno, en la experiencia argentina, por lo menos, Rita, mucha suerte con eso. Y digo, esto es importante para nosotros porque los animales son los sospechosos de siempre. La realidad de la actitud del Estado, a lo sumo, es de tolerancia, ¿sí? Y gracias a las reglas sociales que se ha logrado con el activismo, con el movimiento animalista, pero son los sospechosos de siempre, son los portadores de enfermedades. Digo, no hay que esperar de alguna manera nada bueno. Cuando discutíamos el tema de los albergues, claro, mucha gente dice, al fin van a estar contenidos en un lugar, pobrecitos. ¿No? Llegó la promesa. Bueno, así entran, como, ¿viste? Lo llevan como el flautista de Havel y llama a los Lenin a tirarse al río, así nos van llevando, se van llevando las cosas. Entonces, estar preparados con estos interrogantes, digo, puede haber más, y que hay infinitas variaciones, todo lo que está en imaginación, nuestra suspicacia y nuestra sospecha nos permita sostener. Y hablo de sospecha por esto, ¿no? Los animales son los sospechosos de siempre. En la relación humano-animal van a estar claramente desfavorecidos siempre, no va a haber equilibrio, tenemos que asumirlo. Entonces, si nuestra tarea es mejorar los márgenes de sus derechos, mejorar su posicionamiento de los derechos en la sociedad, bueno, tenemos esta gran responsabilidad y afortunadamente también tenemos bueno. Ahí meto, antes de sacar de tema, y porque creo que es el momento, un comentario que hay en el chat también, y que sí es pertinente y refleja algo real. Dice, las políticas públicas también están relacionadas con los planes de acción de las administraciones públicas y sus planes estratégicos. Es que el Estado o la administración es un actor dentro de las políticas públicas. O sea, el Estado, el gobierno, no está esperando solo que nosotros le llevemos las cuestiones. A veces el propio Estado es el que ve un problema y decide, toma posición, decide intervenir, decide hacer algo, a veces no hacer nada, y ya tiene preparado un paquete de políticas públicas para intervenir, que después puede no gustarnos, o puede estar en las antípodas de lo que nosotros pretendíamos. Pero el Estado es un actor esencial dentro de lo que es la política pública. Es el actor por antonomasia. ¿Ustedes se acuerdan que en la clase anterior dijimos que la problematización, el problema de la cuestión puede surgir de abajo hacia arriba, que siempre va a ser mediatizada y va a ser etiquetada y definida por el Estado, o puede también surgir de arriba hacia abajo, que es el propio Estado el que ve el problema, lo problematiza y lo resuelve. Y además, de lo que decían que es pertinente, esto ahora lo vamos a referir en un ratito, cualquier política, y cuando hacemos el análisis,
me estoy adelantando, pero ya que surgió el tema, lo mencionamos ahora, va a estar atravesada por toda una normatividad que también tenemos que tener en cuenta. Leyes de presupuesto, leyes de nombramientos de cargos, las leyes de procedimientos administrativos. Hay toda una serie, no se da una política químicamente pura, sino que se da en el contexto de una administración que a su vez tiene toda su normatividad que atraviesa cualquier cosa que podamos plantear. Bueno. Además, me parece interesante que algo que vos decías creo que la charla introductoria, que había varias formas de desactivar el problema, ¿no? Como una era ignorarla, la otra era llamar diálogo participativo ciudadano, que lo dejaran nada, y quizás una tercera es dar soluciones que en realidad no se pueden llevar a la práctica, ¿no? Es algo que te doy esto, ¿no? Bueno, ¿qué querés? ¿Una ley? Bueno, hagamos una ley que luego queda totalmente inviable, que no se puede llevar a la práctica, que no aporta ninguna solución, pero te dejo ahí. No hay mucho que reclamar porque en última instancia tampoco el planteo... Te dio lo que pedías. Exacto. Y ahí hay una responsabilidad nuestra, ¿no? De cómo llevamos los planteos. Afortunadamente, esto que voy a decir tal vez es políticamente incorrecto, pero afortunadamente para los animales, la mayoría de las normativas de fauna urbana nacen ya como letra muerta. Nacen con el germen que las va a destruir a ellas mismas. ¿Qué es lo que pasa cuando analicemos las políticas de tenencia responsable? Multas, registros, obligaciones incumplibles que nadie pretende que se cumplan, sino simplemente son algo cosmético para calmar también, afortunadamente, a veces calman con esas leyes a sectores que están muy radicalizados en el sentido de exigir soluciones finales y radicales para los animales. También se da ese juego, digo, y hay que reconocerlo, ¿no? Porque muchas veces nos indignamos ante ciertas normativas y la verdad es que nacen como letra muerta, no se cumplen nunca hay una causa, nunca hay nada. Que justamente es una de las cosas en las que ponemos el acento. Si vamos a producir una actividad, produzcamos una actividad que sea útil. Con todo este debate y con todo lo que estamos hablando, también podemos entender por qué muchas veces las soluciones pasan porque son cosméticos, porque son distracciones, porque no hay una voluntad real de encarar el problema, porque muchas veces se entiende que el problema no tiene solución, y entonces mejor hacer que hacemos algo que tratar de encarar algo en lo que no creemos. Si ustedes se acuerdan cuando en la primera charla hablamos de las profecías autocumplidas, hablamos de gente que está trabajando en planes en los que no creen. Y el que trabaja en un plan que cree, funciona. El que no, se constata que no funciona. Todo esto es materia de estudio y de análisis que tenemos que incluir. Vamos a la definición de la intervención. Es evaluar los posibles cursos de acción, las alternativas o propuestas. Muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros presentamos nos van a presentar alternativas, sino van a presentar contrapropuestas, que van a estar también en la mesa, y es un poco lo que estamos hablando ahora. Y que entonces, y yendo a lo que decía Mauricio, la búsqueda de una solución a un problema es un proceso demasiado complejo, sujeto a una amplia variedad de presiones y de contingencias. Todos quieren ser los que definen el problema, todos quieren ser los que lo problematicen y lleven la solución. Y tenemos que tener en cuenta también una cosa, que muy frecuentemente este proceso se escapa a una perspectiva racional o sistemática. Muchas veces las cosas se dan como se dan, salen como salen. Hoy estamos antes de la clase hablando con Mauricio, vamos a hacer un repaso a la brevedad en próximas clases de los proyectos de ley que están en el Congreso, y vemos que son un reajuste de cosas que hasta contradictorias entre su propio articulado. Bueno, las cosas suelen ser así, la racionalidad no suele ser
por más que lo pretendamos, por más que sea una exigencia, por más que creamos que es un deber ser, no suele ser la moneda corriente en este tipo de problemas, porque además un tema con las políticas públicas es que en general suelen ser incrementales, en el sentido de que se establece una solución, después se le agrega un poquito más, se ve cómo funciona y se corrige, se va para adelante, se va para atrás, ¿no? Y en este sentido creo que la esencia del planteamiento de propuestas, y esto cuando nosotros tenemos que elaborarla, es tener mucho cuidado de presentar opciones que técnicamente resuelvan un problema, o que lo reduzcan. ¿Y en qué sentido digo esto? En el sentido de que sean posibles de implementar. Que sean posibles de implementar considerando los factores políticos, económicos, de oportunidad y los elementos que están en juego. Tenemos la aspiración legítima de que la TAS se termine. Hay factores muy poderosos que hacen que la TAS no se termine. Tuvimos aspiración de terminar con las carreras de perros. Hay factores muy poderosos que están trabajando en el Congreso para convertir en mera muerta la penalización de carreras de perros. Se ha conseguido tanto en relación a eso que hasta pone en riesgo la propia 14346, porque uno de los caminos que han elegido quienes están abogando por la despenalización de las carreras de perros es también bajar al mismo tiempo el nivel de protección de la 14346. Lo vamos a ver rápido dentro de poquito, pero vale la pena mencionarlo también en este momento. Así que cuando formulemos nuestras propuestas, o cuando estemos del otro lado, explicitemos las causas que están produciendo o contribuyendo al problema, en las conexiones con otros fenómenos. Hablamos la clase pasada de la interdependencia de los problemas, ¿no? El problema de forma urbana no es solamente un tema que empieza y termina en el perro, es un tema social, es un tema de pobreza, es un tema de saneamiento ambiental, es un tema de educación. Está atravesado por un montón de situaciones sociales que vale la pena considerar y vale la pena trabajar. En un país normal, en una sociedad normal, podríamos acudir a investigaciones y datos técnicos que en Argentina en general escasan, ¿no? Lo que decías, Mauricio, cuando vamos al tema de la mordida, cri, donde están los datos. Las estadísticas suelen ser muy pobres y de muy baja calidad en Argentina, cuando existen, y ni hablemos que en general no existen. Y entonces, con todos esos elementos, es cuando nos vamos a poder permitir formular una propuesta de intervención usando todo un instrumental técnico que tenemos a disposición, y que abreva no solamente en lo científico, sino también en las ciencias sociales, que es lo que venimos a hacer acá. El derecho tiene mucho para decir, la filosofía tiene mucho para decir, Rita lo ha demostrado como nadie, la economía, la ciencia política, que es un poco esta parte introductoria de conceptos básicos, la sociología, hay mucho para decir. Y es importante porque dentro del material que voy a subir, y algo que había mencionado, está el llamado del actor único. Los únicos que somos agentes de salud pública, dicen los colegios veterinarios, y los únicos que podemos opinar sobre este tema somos nosotros. No, señor, es un error. La verdad que en cualquier formulación de política pública, con la caracterización que la hacemos, ellos lo que hacen es restringir el debate a algo meramente biológico, a un criterio meramente biológico. Bueno, está en nosotros ampliar las perspectivas y los problemas y problematizarlo de otra manera, porque en definitiva eso es lo que sucede en la realidad. Por supuesto que al momento de diseñar y de llevar adelante una política pública, también se enfrentan restricciones de las que tenemos que ser conscientes. Las restricciones pueden provenir de 3 fuentes. Están determinadas por el problema mismo, por el contexto institucional y también por el proceso político. Es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Y pueden ser tanto sustantivas como de procedimientos.
Y pueden ser tanto restricciones políticas como de la organización. Vuelvo al tema de la profecía autocumplida, vuelvo al tema de los recursos humanos, al tema de cómo se ha capacitado a la gente. Hay algo que se da cuando se planea una intervención, un refugio, que vemos y constatamos en cada refugio municipal, es que en general dependen de alguien que tiene a su cargo, en el mejor de los casos, un sector de zoonosis o un sector, en el mejor de los casos, de bienestar animal, en el peor de los casos es bromatología. Y en el mejor de los casos tienen personal que no es, no, creo que se constata en todos los casos. Los que van a los refugios municipales a trabajar son los empleados castigados de la administración pública que no los quieren en ningún lado y los mandan al lado del basurero a juntar acá a los perros. Y así se entiende el problema. Entonces, la realidad es muy amplia. Vayan tomando nota de todo esto porque son las cosas que cuando hacemos el checklist, todo lo que tenemos que tener, esta es la idea, ¿no? Esto es un checklist de todas las cosas que tenemos que ir constatando al momento de formular, al momento de pensar una política. Las restricciones sustantivas, los problemas en general suelen ser complejos, suelen ser multicausales, suelen abarcar muchas disciplinas, y entonces son las que determinan las dificultades para abordarlo y resolverlo. Nosotros estamos diciendo que el tema de fauna urbana es un tema que sucede, de salud, que sucede en condiciones inequitativas, que sucede en condiciones de pobreza. Miren, si no hay complejidad para abordar, tanto complejidad como para abordar, que es un problema, pero también es una oportunidad, porque también es una oportunidad de intervenir en áreas que antes no se pensaban y que, así como decimos los animales dan votos, las cuestiones sociales unidas a los animales también pueden ser una oportunidad para convencer a los políticos de que pueden generar un movimiento positivo y dar votos. Y está muy bien eso, y tenemos que usarlo a favor de los animales. Hay muchos problemas con la pobreza. Los bajos niveles de ingreso, los bajos niveles educativos, la fragilidad de la salud pública y de las intervenciones de salud pública, la falta de oportunidades laborales. En algún momento habíamos pensado en algún plan que tenía que ver con generar capacidad. Digo, al proteccionista en el barrio se lo ve o se lo presenta desde los saberes oficiales, se lo presenta casi como un terrorista biológico. Son los que hacen todo mal. Y podemos constatar una cosa, en general, el Estado no castra, no desparasita ni vacuna. Los animales que están a cargo del proteccionista están todos castrados, vacunados y desparasitados. Esa gente realiza una labor social. Hoy hay un montón de gente trabajando en distintos planes que tienen que ver con la obra pública, con el mantenimiento de calles, de redes y demás, y están excluidos el trabajo con los animales, con el animal comunitario, de estas cuestiones. Hay mucho campo y mucha oportunidad para poder trabajar estos temas, por más que todos ofrezcan un grado de dificultad. Las restricciones institucionales, y que tienen que ver con algo que habíamos anticipado, con las leyes, con los reglamentos, con los procedimientos involucrados al tomar la decisión. Todas las propuestas van a estar atravesadas por otro tipo de normatividad. Las mencionamos, leyes de procedimientos administrativos, de presupuesto, de licitaciones, las que rigen a los empleados públicos. Una muy importante que tiene que ver con el empleo público y por qué, cuando por lo menos a mí pienso en las políticas, quisiera evitar una cuestión y me parece que es importante empezar a trabajarlas con el sector, con el tercer sector, con el sector de las organizaciones sociales, que tiene mayor capacidad, son las leyes que, por ejemplo, en el Estado argentino, las consagran la inmovilidad en el empleo público. Es muy difícil remover a un empleado público que hace mal las cosas.
Y eso es lo que se constata. En el Instituto Pasteur tuvimos un director que duró casi 30 años haciendo la plancha, haciendo nada. Y cuando uno hablaba con sus superiores y decían, no lo soporto más, estoy esperando que se jubilen, ¿no? Porque no lo puedo sacar. Bueno, fíjense el grado de restricción y dificultad que tenemos, y entonces también que nuestras propuestas puedan ver de qué manera podemos saltear esas cuestiones. Cuando hablamos de, como ejemplo lo pongo, de refugio, donde tenemos gente castigada, gente desprestigiada socialmente, gente que son vistos casi como monstruos, también podemos verlo como una oportunidad de jerarquizar a esa gente cuando se le propone un trabajo mejor. Hay estudios que se han hecho sobre las interacciones que se dan de los empleados de mataderos. Esa gente maltrata a los animales de por sí, porque si no los maltrata, si no tienen manera de justificar el fin que tienen los animales y el horror que están viviendo. En refugios se da mucho eso también. Cuando uno puede pasar de pensar a hacer un depósito, a hacer un lugar que brinda salud y donde se puede jerarquizar al personal, socialmente digo, ni siquiera en el escalafón, que podría ser mejor, pero que su intervención y su trabajo es visto de manera positiva por la sociedad, puede haber un cambio positivo y hay una oportunidad ahí para trabajar también con ellos. También ahí están las ficciones políticas, que las puso sobre el tapete la intervención de Rita. Cuando vamos a plantear una política, sabemos que hay un grado de aceptación y que va a depender del grado de aceptación que tenga en otros actores del proceso. Habíamos visto el tema de trabajar con otros actores sociales que no tengan que ver con animales, ser aliados dentro de las organizaciones sociales que trabajan en el territorio, ampliar la base de sustanciación de nuestras propuestas y de nuestros trabajos. Porque también pasa que hay actores influyentes, y vaya si en nuestro sector tenemos actores influyentes, y casi omnímodos, y casi que han decidido en soledad durante decenas de años, que la propuesta es inadecuada, y que se van a oponer a ellas, aún por formación o por deformación, o porque tienen que justificar lo que no han hecho a lo largo de los años. Ese es un problema real. Se acordarán que en la primera intervención yo decía que estamos esperando de alguna manera esa gente nueva que venga a cambiar a esta gente que está cristalizada en impuestos y que realmente no tienen voluntad de avanzar, porque lo único que podrían hacer es demostrar que fueron ineficientes, ineficaces y que no hicieron nada durante mucho tiempo. Y entonces, lo importante, como corolario de esto, es reforzar la idea respecto de la necesidad de diseñar también, junto con una propuesta, diseñar una estrategia política que nos permita aprobar y luego implementar propuestas de política pública que sean eficaces. Y cuando hablamos de estrategias políticas, mirando hacia adentro, podríamos por lo menos hacer una clasificación a grosso modo y ver si nuestras propuestas tratan de modificar sustancialmente el statu quo o no. Porque me parece que es una distinción importante por esta característica que en general tienen las políticas públicas de ser incrementales, y porque muchas veces pequeños cambios de políticas existentes producen más beneficios y son más fáciles de obtener que si planteamos cuestiones absolutamente revolucionarias. Eso es un balance que cada uno tendrá que hacer y está en el plano anterior, el de las estrategias. A veces conviene plantear ir por mucho para conseguir algo. A veces planteamos pequeños objetivos para conseguirlos todos. Bueno, eso tiene que estar sobre la mesa, en el tapete, al momento de pensarlo. Y ahí sumo algo a eso que decís, Sergio, la importancia de
poder analizar cada causa, cada acción que se quiera llevar en su contexto, porque no podemos plantear la misma estrategia para, pensando en perros galgos, por ejemplo, que decíamos la vez pasada, para carreras de galgos que para caza con galgos. ¿Son galgos? Sí. ¿Los individuos que están en esta situación son los mismos? Sí, pero la situación social en la que está sometida cada actividad es bien distinta y por eso hay que pensar estrategias diferentes que no nos pueden amordazar ni atar de manos, ¿no? Seguir siempre un mismo patrón no siempre es eficiente. Sí, sí, totalmente, y creo que engancha con cómo cerraba esta parte, que a veces, la verdad que tenemos que pensar cómo abordar problemas que no tuvieron una intervención previa. Digo, el ejemplo de carrera de perros es como el ejemplo que surge siempre porque surge por antonomasia. Digo, ¿qué se buscaba? Con que no existan más. La realidad es que la prohibición era una opción a nivel nacional, por lo menos en nuestro sistema, porque cada municipio tendría, a lo sumo se podría haber hecho una ley del Congreso al que se invita a adherirse a cada municipio. Sabemos que donde había carrera de perros estaba el intendente, estaba el juez y estaba el comisario. Si no como dueño de los animales, como parte del folclore, digamos, del circuito de adeptos. Bueno, la estrategia tuvo que ser obtener la penalización de la actividad para poder llegar a una prohibición. Y tanto fue como una manera novedosa de encarar el problema, que en general hasta los mismos galgueros estaban confundidos diciendo no se puede prohibir, no existe la ley porque no existe prohibición, no. Vos hacelo, lo que te va a llegar es después un juicio penal y una condena. La realidad es que no están prohibidas carreras, por lo menos directamente, como tal, lo que están es penalizada la actividad. Tener en cuenta también que una vez que todo esto es una preparación y un ejercicio, y una preparación minuciosa, responsable y consciente, cuando elaboramos una propuesta, porque va a ser sometida y va a entrar en un proceso en el que se va a confrontar con otras propuestas formuladas por otros actores, que también tendrán un tipo de bagaje teórico y de preparación técnico y racional, y una manera de presentar sus problemas para las que tenemos que confrontar y, en la medida de lo posible, ser mejores. Y este proceso es esencialmente político. Podemos tener argumentos, podemos tener los mejores argumentos, podemos tener un bagaje técnico impresionante, pero también es importante el trabajo político. Porque la obtención de aliados dentro del sistema, la obtención de llevar el convencimiento, y esto, hay algo que nos quedó colgado la vez pasada, es que en general los actores del sistema político actúan como seres racionales egoístas. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier situación van a hacer un cálculo de costo-beneficio sobre su propio beneficio, ¿sí? Va a estar incluido en el pensamiento del actor para apoyar o no apoyar algún tipo de solución entre las distintas soluciones que se le presenten como opción. Y vamos a otra parte, que es la que nos había quedado colgado. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema donde, que no es lo que sucede en general en el campo de las políticas públicas, pero en nuestro campo sí sucede, que hay actores que llevan la ventaja, que nos llevan la delantera, por lo menos en cuanto a el prestigio que tienen como instituciones y el trabajo que llevan haciendo desde hace muchísimos años. Y ¿te acordás, Rita, que discutíamos el tema de politizar, de trabajar como activistas desde la cátedra o no? Exacto. Y tiene que ver exactamente con esto, con que también tenemos la necesidad de equipar años de trabajo institucional que ha sido muy eficiente desde el punto de vista de actores que no comulgan con estas ideas.
Y que además son los que han logrado, los que tienen el monopolio de la otra etapa, que es la de la implementación. Yo siempre pongo un ejemplo que tiene que ver con Uruguay. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el ejemplo de las pasteras? La controversia que hubo entre Gualeguaychú y Fray Ventos, ¿no? Que está enfrente. Sí. Bueno, se suscitó un gran conflicto y un día nuestro presidente fue a Gualeguaychú y dijo, acá vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, bla, 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 bla. Y el pueblo lo que le dijo fue, todo bien con lo que decís, pero nosotros te esperamos en el puente. Nosotros vamos a por el puente y te esperamos en el puente y nos vamos por el puente. Y eso es lo que sucede en general con las políticas públicas y tiene que ver con lo primero que planteaba. Podemos tener hermosas leyes, podemos tener grandes visiones, podemos tener grandes procesos, promesas, pero en general los que tenemos un sistema enquistado donde nos dicen, vos haceme la ley que quieras que yo te espero en la implementación. Así como al presidente lo esperaron en el puente, a nosotros nos esperan en la implementación. Tal cual. Bien. Bueno, un ejemplo claro es lo que vos decías el encuentro pasado sobre la tracción animal en Quilmes. La ordenanza estaba, no se había reglamentado, se reglamentó, bueno, están con esa lucha, sí, no, sí, pero la verdad es que yo siempre digo, ¿no? Las políticas públicas tienen como simplemente una de sus herramientas a las leyes. Las leyes en sentido amplio, de ley provincial, ley nacional, la jurisdicción y demás. Incluso podemos decir normas para alcanzar decretos y un montón de otras normas más de menor jerarquía. Y voy a hablar de Argentina, pero estamos hablando de un país que tiene más de 27.000 leyes. Seguramente sí, muchas derogadas, otras sustituidas. Estamos hablando de más de 27.000 leyes nacionales. Provincia de Buenos Aires, estamos en las 18.000 leyes provinciales. Primero, ¿cuáles son las que se utilizan realmente todo el tiempo? Bueno, por los políticos, la ley de presupuesto y la ley electoral. Son las dos que siempre se utilizan. No te creo. Pero el tema de la reglamentación, el poner en práctica esa norma, más allá de que algunas puedan tener los artículos redactados de tal manera que ya sean autooperativas o automáticamente operativas, que son las cuestiones que tienen que ver con los animales, pocas en general, en el tema de la implementación, muchas veces, o en la mayoría de los casos, está el secreto, está la llave, cuando hablamos de leyes. Bueno, acá... atado al tema de recursos, ¿no? Atado al tema de recursos. Como para ejemplificar un poco también para mis compañeros uruguayos que andan por ahí, a nosotros nos pasó algo, bueno, nos pasa siempre, pero un caso en el que más o menos lo pudimos subsanar, es que cuando nos pusimos al hombro la prohibición de carreras de galgos acá en Uruguay también, siguiendo un poco los pasos de Argentina, una de las cosas que nos decían es, bueno, perfecto, nosotros podemos prohibir carreras de galgos, pero ¿cómo vas a hacer para controlar que no se hagan? ¿Cómo vas a hacer para evitar que eso suceda? Porque de hecho, acá en Uruguay también están prohibidas las riñas de perros y de gallos y se dan todo el tiempo. ¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, si el Estado no tiene los elementos todavía como para hacer cumplir la legislación que el mismo Estado aporta para la regulación social, bueno, lo vamos a hacer los activistas, lo va a hacer la sociedad civil. Y generamos una red de activismo tan fuerte que llegan las denuncias a las páginas activistas y de ahí nosotros mismos ejercemos la presión para que esas carreras clandestinas se eliminen y se visibilicen en los medios, salteando casi por completo la intervención del Estado. Pero el Estado generó el marco en el cual nosotros podemos trabajar. Ojo, ¿esto es lo ideal? No, claro que no. Lo ideal es que el Estado pueda coordinar con el activismo, pueda coordinar con la sociedad civil, con los abogados especialistas en derecho animal, que nosotros no tenemos, pero ya vamos a tener, y que realmente funcione. Pero creo que es algo que se va dando siempre de, bueno, acá hay que hacer algo, y el Estado te pregunta, siendo vos un ciudadano, ¿cómo lo vas a implementar?
No, señores, son ustedes los que lo tienen que implementar. Nosotros podemos contribuir, pero hay cosas en las que hay que colaborar. Ahí entran a jugar un montón de otras cuestiones que son bien herramientas de la política pública, que no están solo en la letra de la ley, y que son la educación, la concientización, la capacitación a quienes van a implementar esa ley, a las fuerzas de seguridad, quien sea en cada municipio, en cada jurisdicción provincial, nacional. Digo, como decía Sergio, ¿no? Tiene que ser una mirada integral la política pública. No podemos simplemente decir se prohíben las carreras, porque es prohibir el homicidio. A ver, la cuestión de género, para salir un poco del tema de los animales, pero decir está en el mismo parámetro, si se quiere. Exactamente. Las cuestiones de género, la perspectiva de género, tarda, y va a tardar un montón en instalarse en todas las instituciones de la sociedad civil, del Estado, pero había que arrancar en algún momento. ¿Podemos hablar de una política de Estado? No, todavía no hay una política de Estado afianzada, no hay una política pública afianzada que sea unívoca, que sea homogénea, que todos estemos de acuerdo, que todas las jurisdicciones la lleven adelante de la misma manera, pero se arrancó, se tenía que arrancar y se arrancó. Me parece que va por ahí, tiene que ver con un montón más de aspectos y de ámbitos que solo lo normativo. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados, y creo que por ahí pasa un poco mucho lo de Sergio, de tratar de desnaturalizar esto, desnormalizar esto de que solamente la ley es la herramienta de política pública. Es una sola, te da un marco, la ley, mira, pero no es la única ni más importante. Lo vamos a subir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos leyes bastante, y te diría son bastante detalladas incluso, o mucho más detalladas que otras, y la vamos a analizar en profundidad, la ley de lucha antirrábica. Es bastante detallada. Ahora, el corazón que también lo vamos a subir, el corazón del éxito y de las acciones que tienen que ver con la lucha antirrábica, están establecidos en un documento, que es un Plan Nacional de Manejo de la Rabia, con un nivel de detalle desde las intervenciones que hay que hacer, que es maravilloso. Realmente la rabia fue un problema que se atacó con toda la decisión y todo el poder del Estado en un momento. El Estado durante muchos años la ignoró hasta que por poco se lleva puesto todo. Hubo una epidemia de rabia a fines de los 70 que era para agarrarte porque lo llevas puesto. Fue lo que forzó un gran cambio en Argentina. Un gran cambio, ¿no? Y lo que lo vamos a analizar me parece vale la pena. Pero la realidad es que la política pública no está establecida en esas leyes. Y digo que están hechas con un nivel de detalle bastante importante. Están en un plan de manejo el Estado se expresa en normas, digamos, la manera de expresarse es a través de distintos tipos de normas. Pero está en un nivel muy inferior esas normativas. Y lo que sucede normalmente es que en ese nivel inferior, así como, y que también vale, y tengámoslo presente, que así como una reglamentación no puede alterar el espíritu de la letra de la ley que reglamenta, no se puede cambiar con la reglamentación lo escrito en la ley, que es un intento bastante... Bueno, sí se da en nuestro ámbito. Digo, nosotros tenemos como ejemplo la 13.1879, y la realidad es que la pregunta que cabe hacerse es, ¿con qué se cumple esa ley? ¿Qué es lo que cumple, satisface los objetivos de esa ley? Si castra a un municipio 3 animales por mes, ¿está cumpliendo la ley? Y la verdad que la respuesta que tenemos que ver es sí. Si castra 500, sí. Si castra 1000, sí. ¿Cumple las 3 castraciones con los verdaderos objetivos? No. ¿Sirve a una solución que brinde una mejora en la calidad de vida de la sociedad? No, de ninguna manera. Bueno, toda esa letra chica, todo ese testero en la implementación, lo pongo sobre la mesa con la idea de, cuando empecemos a pensar fuera del marco chiquitito.
¿no? Por supuesto que el proteccionismo después recurre a trucos como decir, elevan la cantidad de animales que hay en un ámbito gráfico como una manera de decir, bueno, gastamos el 10% y tener algún tipo de resultado. No sé si es el mejor camino, yo estoy convencido que no es el mejor camino. Me parece que tenemos que empezar a transitar caminos que tengan que ver con esto, con pensar los problemas desde el inicio. Creo que ha sido el gran problema de la 13879, que no se pensó desde el principio en el control, en la implementación y en cómo se iba a hacer. El gran problema que tenemos fue como una solución en su momento, pero hoy es un gran problema. Es una ley que ha quedado muy corta, ¿no? Si la ley de protección se quedó corta, imaginemos. Retomo el tema, no sé ni dónde tomar. Bueno. Culpa de Rita fue. No, está buenísimo. Claro, échenme la culpa siempre a mí, claro. No, yo con el tema, para conectar con lo que decías también siempre está sobrevolando ese tema de las normas de la lucha antirrábica y demás. Conectar esto, si lo que vemos, y volvemos, ¿no? La identificación correcta del problema. Cuando se inflan, si se quiere, para tener un determinado resultado, números, cantidades de animales en situación de calle, y se da un concepto, y esto se conecta directamente con lo de los proyectos de bienes ambientales y demás, se da un concepto de que el equilibrio poblacional es lo ideal, es a lo que quiero llegar. El equilibrio poblacional es la inexistencia de animales en situación de calle, o la misma cantidad de hogares disponibles para animales en situación de calle. Estoy bien. A ver, como quedamos con ese resabio de que no vuelva la perrera, que no vuelva la lucha antirrábica. El problema no eran los perros en situación de calle, el problema era la rabia. Claro. Nos quedamos con eso de que la cantidad y que ver animales en situación de calle es un problema. Estamos diciendo que el problema es la propia existencia del animal. Y no es así. Bueno, tanto es así. Parece... Está buenísimo lo que acá decir, porque tanto es así que el problema no es el animal en situación de calle. Un animal puede venir a la calle si está castrado, vacunado y desparasitado, en principio. Si no representa, de alguna manera, un riesgo a la salud. Y tanto era así que, en realidad, cuando... ¿Te acordás la frase, muerto el perro, se acabó la rabia? ¿Sí? Vacunado el perro, se acabó la rabia. Se me cayó Se te cayó. No te pongas emocional. Me emocioné. Se acabó el argumento. Esa frase hasta el día de hoy. Después, terminar con las camas de gas, terminar con el camioncito de gas. Ya llega, la clase que viene prometo que vamos a hacer con la historia de las leyes. Digamos que me parece que es muy interesante cómo fueron cambiando los paradigmas desde ese momento fundamental que fue la ley, la pongo como momento fundamental porque cambió el paradigma. La vacunación y la universalización y la gratuidad de la vacunación antirrábica fue lo que cambió y mejoró, permitió todos los cambios que y lo uno con algo que me parece que está sobrevolando y con lo que podemos ir también cerrando un poco la idea de todo lo que venimos discutiendo. Hay varios criterios para evaluar los resultados y evaluar desde donde nos van a evaluar las propuestas que hagamos. Sí, Mónica dice, acá se vacuna el perro, es imposible vacunar a los murciélagos, digo, justamente el tema de tener una población de perros que esté 80% esté vacunado tiene que ver con que la rabia no se acaba, pero sigue en murciélagos, probablemente en otros animales de sangre caliente, pero la idea es los animales que conviven con nosotros, que no
no se enferme rabia. Aplica también para muerto el perro, ¿no? Por más que matemos todos los perros, va a seguir habiendo rabia en los murciélagos. Sí, sí, porque es inevitable, eso se demostró, digamos, quedó la frase y se aplica como metáfora para otras situaciones, pero hay mucha gente que lo cree y que tiene metido eso en la cabeza y que dice que la rabia se termina. No vas a terminar con la rabia. Bueno, pero ahí ves lo que vos planteabas, Mauricio, en una de las intervenciones allá como al principio de estos encuentros, el tema del lenguaje, cómo nosotros seguimos transmitiendo ideas que son muchas veces incorrectas a través de dichos que sirven para representar otras cosas. Este es un gran ejemplo de eso. Muerto perro, se acabó la rabia, lo utilizamos para un montón de cosas y sigue transmitiendo la misma información que no es acertada. Exactamente. Mirá, tráelo más acá, tráelo más actual y metelo directamente en el año fines del 2019, principio del 2020, pandemia coronavirus. ¿Qué vamos a salir? ¿A matar a todos los pangolines y a todos los murciélagos? Otra vez un animal que hay que salir a matar. Ya está. Digo, entre los murciélagos, y no todo, porque hay diferentes subespecies, si se quiere, de murciélagos, hay grupos en los que la rabia es es un virus, hasta se diría normal entre ellos. No todos se infectan con el virus de la rabia. Pero además, nosotros mismos somos transmisores de un montón de virus, llevado al COVID, por ejemplo, y las soluciones no van por el lado de matar a todo el enfermo, todo lo contrario. Por eso ahí decían lenguaje especista, y es tal cual, ¿no? Y por eso es tan importante también a la hora de pensar en nuevas legislaciones, tenerlo presente, esto, y tener presente la idea que está detrás de aquella definición del problema que tenemos, ¿no? Como decía. Exacto. Y una cosa más que yo me quedé como medio colgada en esto, que Sergio, vos decías que pensar si nuestra propuesta trata de modificar o no el status quo, y me acordé de que hace poco escuché a Oscar Horta, en una charla que planteaba algo que es bien interesante y con lo que yo concuerdo. Hay estrategias a corto plazo y hay estrategias a largo plazo. Tenemos que tratar de coordinarlas, las dos, y no agotarlo en las de corto plazo, ¿no? Hay cosas que nosotros ni siquiera vamos a ver, pero que tenemos que iniciar ahora, que tiene que ver con lo que vos decías, Mauricio, por ejemplo, con las cuestiones de género, pero que hay que moverse, que hay que avanzar hacia, que hay que dar esos primeros pasos, y que luego hay que irlo complementando con estrategias a corto plazo que seguramente también impliquen criterios totalmente distintos que los que aplicamos para realmente modificar ese status quo. Bueno, en cuanto a esto que estamos diciendo, yo creo que es indiscutible. Cuando presentamos esto, vamos a tener como 3 niveles de análisis, digamos, y van a ser analizados desde 3 lugares. Uno, indefectiblemente, es el de los valores. Yo digo, es seguro que ganamos en cuanto a los valores que son superiores, tienen mayor calidad que los que presentan el especismo y lo que la explotación y la vida moderna. Y son importantísimos, ¿no? Porque estos criterios, no solamente, los criterios son criterios que tienen que ver con la equidad, con la justicia, con la libertad, con un montón de valores que son deseables y que la gente desde lo racional lo puede entender. El otro tema, tal vez lo que vos planteás con lo que dice Oscar, es que a esos criterios hay que encontrarles un significado práctico y un significado operativo. Y ahí empezamos a tener los problemas. Y después también, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista del Estado y demás, es cuando tendríamos que ver de incluir en nuestras propuestas, vuelvo al tema de los indicadores, porque en el contexto de políticas sociales, los criterios como el de igualdad y equidad se expresan a través de indicadores. Y muchas veces no van a tener que ver con los animales en sí, sino que van a tener que ver con el grado de bienestar que podemos llevar a las sociedades. Estamos como cerrando el círculo donde lo empezamos, ¿cierto? En todos los criterios y
argumentaciones que tienen que ver con el antiespecismo, pero también en la necesidad de incluir en nuestro trabajo, al hablar de políticas públicas, criterios que tengan que ver con los seres humanos. Porque también se van a analizar y van a ser analizadas nuestras propuestas desde el punto de vista de la efectividad y de la eficiencia, de los resultados que queremos conseguir y de cuál es el costo que y lo que hay que invertir para alcanzar esos resultados. En definitiva, de lo que se trata al establecer una política es cuál va a ser el beneficio neto, cuál va a ser la diferencia entre esas dos cuestiones, ¿no es cierto? Entre los resultados que esperamos de la iniciativa y los costos. Y está buenísimo incluirlo, porque también en ese sentido, cuando analizamos las propuestas que podemos llevar a la práctica, o que podemos alcanzar las autoridades, con las que hoy se están aplicando y con las que hoy tienen la mayor, no sé si legitimidad, pero el mayor brillo y el mayor prestigio, vemos que en relación a costo-beneficios deja mucho que desear. Dejaba mucho que desear la matanza en relación por beneficio contra la castración. ¿Se acuerdan que hablamos de el costo de mantener perreras y refugios principales contra aplicar el mismo costo a qué cantidad de población beneficia brindar salud veterinaria, que eso puede estar en el radar de las autoridades? Porque lo que sucede es que estamos compitiendo con nuestras propuestas y aquella en general no se va a decidir tanto por los valores, sino que se va a terminar decidiendo por la alternativa más eficiente. Es la que genere mayor beneficio neto. Afortunadamente para los animales, y por eso también es importante el tema de los valores, el beneficio no solamente se refiere a un beneficio económico, muchas veces hay un capital social que se pone en juego, y un beneficio desde el prestigio social que pueden tener los actores del Estado. Los actores del Estado no pueden hacer cualquier cosa, salvo que vivamos en un sistema político, en una sociedad democrática no pueden hacer cualquier cosa. El capital social que se pone en juego al tomar decisiones también está sobre la mesa, y para eso los valores y cómo expresamos los valores y cómo expresamos nuestras luchas es importantísimo. En esta interdependencia que hablamos de problemas y soluciones es importantísimo. Y por último, donde vamos a terminar resumiendo un poco todo esto es en los factores políticos e institucionales. Bueno, tenemos límites políticos e institucionales. La realidad, y todos los que llevan propuestas tienen ese tipo de límites. Hay un tipo de límite que tiene que ver con la legalidad. La realidad es que las alternativas deben estar en sintonía con la Constitución, con las leyes y con los reglamentos que rigen la vida de nuestro país. Y lo utilizamos muchas veces. Acudimos a la Constitución, acudimos a la defensa de la diversidad biológica. Tenemos montones de argumentos que podemos incorporar en nuestras propuestas, que constituyen capital social, que constituyen normatividad, y con las que también podemos defender a los animales. La aceptación política, esto que estamos diciendo, si hay mucha oposición o hay poco apoyo a una iniciativa, la realidad es que su viabilidad política está en serio riesgo. No vamos a obtener gran cosa, la necesidad de trabajar en apoyos. Por lo cual, digo, es necesario generar propuestas y alternativas que generen aceptación. Y en este sentido, cuando también hacemos el balance entre el cambio del statu quo, lo incremental, vuelvo a un concepto que hemos dado en una clase anterior, que es: pensamos las cosas como un todo, cuando a veces tenemos que pensar en paquetes de políticas, ¿sí? En pequeños paquetes que concatenados lleven a una política. Y por supuesto, porque muchas veces las grandes ideas son impracticables, ¿no? Es importante el criterio de aplicabilidad del que podamos dotar y podamos convencer a los demás que tienen nuestras políticas. Y ya sea porque el proceso de implementación es demasiado tortuoso, porque no existe la tecnología, porque no existen los recursos humanos. Digo, ¿se acuerdan que hablábamos mucho de los paquetes preestablecidos, ¿no? Se recorre el país, esta es nuestra propuesta
propuesta que acá nos dio mucho éxito. Y sí, pero a lo mejor, digo, en Tilcara, la verdad que no están los veterinarios para llevar a cabo las propuestas, no están los medios técnicos, la problemática no es tal, no es la misma problemática que tiene un municipio de provincia de Buenos Aires rodeado de millones de personas, rodeados de otros municipios con millones de personas, que un lugar que está en el medio del campo, que es prácticamente un lugar cerrado donde los problemas son absolutamente endógenos y se pueden trabajar de otra manera. No sirven las propuestas enlatadas, predigeridas, prefabricadas, pueden servir algunos conceptos, por supuesto que sí. Nadie va a dudar de la validez de la castración como herramienta ética para trabajar los problemas. Al momento de elaborar una política, lo que por lo menos desde la experiencia estoy seguro, es que no sirve la solución del municipio tal para ser aplicada automáticamente en el municipio cual. No es lo mismo en la Patagonia, que la Puna, no es lo mismo en la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que incluso la capital federal. Con estos voy cerrando, y para terminar, la pregunta por los instrumentos es, y a lo que vamos de lleno en la próxima charla, es la pregunta de cómo intervenir. Tan sencilla como eso. ¿De qué manera vamos a lograr los objetivos? ¿De qué manera es mejor para los que tengan que implementar, o cómo implementar para lograr los objetivos? ¿De qué manera vamos a lograr que la población objetivo a la cual nos referimos, que nunca son los animales, tengámoslo muy en cuenta eso, la población objetiva nunca son los animales? ¿De qué manera vamos a intervenir sobre una determinada población para que sean parte de la solución y no del problema? Eso es todo lo que viene. ¿Cómo vamos a alcanzar las metas? En general, de todo el instrumental disponible, y esto aplica a todo tipo de políticas públicas, normalmente las investigaciones concluyen en que se aplican muy pocos instrumentos. Un número muy reducido. Y que en general la elección de estos instrumentos, y esto se ve mucho en materia de fauna urbana, está relacionada con la capacidad organizacional e institucional del organismo público que va a implementar la intervención. Por eso es tan importante pensar en la etapa de la intervención y cómo están manejados y cooptados. Tal vez tengamos que pensar más que en grandes planes, en ver cómo se interviene al momento de la implementación de los planes ya existentes. Porque los planes existen. Lo que sucede es que no se aplican. Como enumeración de lo que viene, ¿cuáles son estos instrumentos con los que contamos? Bueno, o con los que se cuentan. Vamos a analizar la previsión del perro en situación de calle, vamos a analizar sus derivados, la matanza, el sacrificio, eutanasia, las cuarentenas, la perrera, los refugios municipales, el animal comunitario, las ordenanzas de tenencia responsable, chipeo, las ordenanzas que ordenan la alimentación y restringen la alimentación de los animales en situación de calle, vacunación, desparasitación, castración, y por último, tutela público veterinario. Eso es lo que viene ya en el plano de implementación y de diseño. Y hoy terminé en horario. No lo puedo creer. Impecable, ¿eh? Británica la puntualidad. Bueno, nos vemos entonces el martes próximo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes próximo. Yo ahora terminamos y subo el PowerPoint de esta charla para que ya lo tengan fresquito si lo quieren refrescar, y algunas otras lecturas complementarias para el que quiere profundizar un poco más en el tema. Impecable. Bueno, saludos a todos. Gracias y nos vemos el martes. Adiós.